dice dónde. Tú me dices. Ahí me veo bien. Si hago así, me veo también bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz tarde lluviosa para todos. Una tarde propicia para escribir mini cuentos. Hay gente que prefiere dormir, hay gente que prefiere ver televisión, pero bueno, nos convocamos hoy aquí en esta tertulia que se extenderá por una hora, caramba, tanto tiempo para hablar de la minificción, este género tan insoslayable, tan inclasificable, ¿no? Pueden de hecho buscar el libro que debe estar aquí en alguna sala de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, la Biblioteca Central, del cuento breve y sus alrededores. Allí hay un ensayo que nos daría bastantes luces sobre este género, en el cual Violeta Rojo, su redactora e investigadora también, y se ha destacado por investigar sobre estas minificciones venezolanas, minificciones del mundo. Ella indaga sobre la brevedad inusitada que tiene el minicuento, porque a veces llegamos a esas contradicciones, ¿no? También a ti te hablan de cuento y lo primero que tú piensas es en algo corto. Mira, te voy a echar un cuento. Es algo por lo menos que dura del Plaza Venezuela a Chacaíto, donde tienes que bajar para agarrar el autobús. Te voy a echar un cuento de planta baja al piso 4 en el ascensor, pues también algo breve, un chispazo. Decía Calderón de la Barca que lo breve, si bueno, dos veces bueno. No quiero decir con esto que el minicuento le ganaría a todos los géneros literarios, aunque bueno, parte de lo que comenta Italo Calvino en 6 propuestas para el nuevo milenio, se preocupa mucho porque caramba, no solamente está la literatura que por años, por milenios, por 2 milenios y medio fue el género narrativo por excelencia. Luego vino la fotografía, el cómic y el cine, pues también. ¿Cómo hacemos ahora los narradores para competir con estas nuevas formas de género? Y muchos incluso autores han escrito guiones también, porque bueno, su imaginación los ha llevado a esos senderos audiovisuales. Entonces él comenta que quizás en el futuro, en este nuevo milenio, porque caramba, son 6 propuestas para los próximos 1000 años de narrativa, de literatura, y Calvino no cesa de citar a Homero, pues también, a un escritor de hace 2500 años atrás. Es como el escritor más vigente para él y para conocer las bases de lo que será el futuro de la narrativa. Ah, caramba, un vodka, gracias, salud. Cortesía de la casa. Gracias, Elizabeth, gracias, María Alejandra, gracias a todos por venir. Y siempre cuando queremos ser original, de algún modo tenemos que ir al origen, y el origen está en los griegos, pues también. Pareciera pues que aquellos que se han afanado en la brevísima pero difícil tarea de escribir minicuentos han ido también a esos orígenes. ¿Cómo contar una historia breve, de una línea inclusive, cuando hablamos de mini cuento, y todo el mundo entienda? Pues generalmente, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no viniste hoy? Ah, ok, qué bueno. Apelan pues a ese conocimiento del mundo que tenemos. Por eso es común, y ya lo veremos en algunos ejemplos de los relatos de Augusto Monterroso en La Oveja Negra y otras fábulas, en la que se hace referencia a la literatura universal, se hace referencia a la historia del mundo. Es como si nosotros, en el caso del imaginario venezolano, hiciéramos un mini cuento en el que la Sayona anda por ahí inmiscuida. Sabemos quién es la Sayona, y eso ya es algo que está casi que en nuestro ADN. A lo mejor no hemos leído un estudio antropológico sobre este fenómeno, sobre esta leyenda urbana, sobre este cuento de terror oral venezolano, pero sabemos que existe, pues, que está allí, y que en algún momento hicimos algún chiste sobre la Sayona, nos contaron algún cuento de un tipo que, echándose palos y siéndole infiel a su mujer, se encontró la Sayona por allí en medio de la carretera de la autopista La Guaira, la carretera vieja de La Guaira. Entonces usamos ese imaginario venezolano para ya tener parte de la historia hecha, pues. Escribes la Sayona solamente en la palabra y evoca miles de historias, pues también. Y los minicuentistas suelen
acudir pues a ese conocimiento que tenemos del mundo. A veces sí, a veces por ejemplo en la fábula de Aquiles y la tortuga, quizás no todos la conocemos, pero si no la conoces, bueno, te metes en Google, en Wikipedia, como dice Elizabeth, para buscar ahí mi ficha bibliográfica y todo eso, y sabemos más o menos de qué va el relato. Ya lo vamos a leer y es algo muy divertido. Por allí hay un cuento que es lo mejor que ha escrito para mí, de Jiménez Germán, un autor minicuentista venezolano, que dice lo siguiente, me lo sé de memoria. Se llama algo así como el relato se llama Duelo. No recuerdo totalmente el título, pero va así. Te comeré, dijo el león. Peor para ti, dijo la espada. O sea, ya conocemos que el león es el rey de la selva, es un animal carnívoro, depredador. Y bueno, la espada ha sido la herramienta por excelencia de caballeros y héroes desde la cuentística de las fábulas de hadas, digamos, de los cuentos de caballería y todo eso. Apela, bueno, a ese pequeño conocimiento del mundo. Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, apela pues a un conocimiento más de lo clásico contemporáneo. Se trata de un libro que gravita en un bestiario, un zoológico, no digamos en el Pinar, porque el pobrecito de esos animales se están muriendo de hambre, pero pareciera que se pasea por toda la fauna conocida, mamífera del mundo. Y bueno, por lo general, todos aquí, aunque estudiamos estadística o bibliotecología y estadística, conocemos más o menos cómo se comporta cada animal. Algo similar hace Juan José Arriola en Bestiario, ya leeremos algo de él, un libro hermosísimo, un libro que, si bien es cierto, es algo que también se le achaca a los minicuentistas que apelan de vez en cuando a la poesía, y en ocasiones yo creo que voy a fundar una asociación que va a ir tras el rescate de Hars, José Antonio Ramos Sucre, que es un cuentista, pero los poetas se lo han agarrado para sí. Es un autor que te cuenta entre doncellas y suicidas y torbas de aves negras y de todo ese mundo lóbrego y lúgubre que te cuenta historias también, con una prosa poética. En ocasiones los minicuentistas también en sus breves prosas, en sus microscópicas prosas, apelan a la belleza del lenguaje. Quizás la historia no te dé para ser algo épico, pero sí te ayuda en la parte que puede generar y evocar la hermosa palabra con la que está escrito tu texto. El caso de Monterroso, bueno, vamos a la fábula, vamos a la peripecia. En el caso de José Antonio Ramos Sucre, va a la belleza de la palabra, pues también son pequeños bloques que no por pequeños dejan de ser densos, y cada uno evoca 1000 imágenes. Había comentado hace poco aquello que comentaba en su libro 6 propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino, que caramba, hay que hacer algo porque tenemos ya mucha competencia con esto de la imagen, la televisión, el cine. La gente prefiere quedarse viendo Netflix que leer a Monterroso, qué sé yo, ver allí algo en YouTube que leer un cuento de Cortázar. Pero bueno, incluso a veces a uno le pasa, oye, vamos a ver qué nueva canción ha puesto Rihanna allí en YouTube, y los videoclips, caramba, uno ve a Rihanna, oye, y se engolosina la vista. Y bueno, uno deja la literatura para la mañana. Pues bien, Palahniuk, en un libro que se llama El Club de la Pelea, seguramente conocen la película. Yo desde luego conocí primero la película, tendría no sé, como 14 años cuando la estrenaron, y fue un boom y todo eso, y casi que por esa película uno estudió letras. Después descubrí, caramba, no, un momentico, eso fue escrito por un autor que se llama Chuck Palahniuk. Leí el libro, que me encantó, porque uno, bueno, imagina todo lo que está allí, reproducen imágenes, lo que lee, te promueve la imaginación el libro. Inclusive cambié al elenco actoral, en lugar de ser Brad Pitt y Edward Norton, coloqué allí a mis actores, pues, mis actores favoritos. En vez de ser Bonham Carter, puse a Jennifer Lawrence, por ejemplo. Y me gustó mucho el libro, y sobre todo me gustó muchísimo la siguiente frase que extraigo de allí, y se ha convertido para mí como una especie de apotegma religioso. Cada palabra
vale 1000 imágenes, pues también. Y es así, tú dices la palabra árbol y para mí árbol significa un helecho o un araguaney. No sé qué significa para ti. Dices árbol y a lo mejor es ese árbol que siempre estuvo allí cerca de la casa de uno dándonos sombra, o quién sabe si los frutos con los que nuestra abuela hacía mermeladas en nuestra infancia y hacía un poco más dulce esa etapa inicial de nuestra vida, la endulzaba más de lo que era, desde luego, porque es una etapa imaginativa. Cada palabra, yo digo mesa, y mesa puede incluso ser desde una mesa de trabajo cuando estamos exhaustos, estresados. Me imagino que aquí, bueno, vamos a hacer una mesa de trabajo en la biblioteca y bueno, ya la palabra mesa evoca circunstancias de fatiga, pues caramba, estoy ya abollado de trabajo. Para otros, bueno, puede significar la mesa, pues, donde tú degustas un almuerzo exquisito que te hace tu mamá, que te hace tu novia, todo eso. Y también puede ser la mesa de dominó, donde te diviertes con tus amigos, pues también puede generar esa palabra 1000 imágenes, al contrario de lo que se piensa, que una imagen vale más que 1000 palabras. La palabra, que fue lo primero, el verbo, lo que hizo que esta tierra, aquellos que creemos o no creemos en la Biblia, bueno, puede ser eso, pues el verbo creó el mundo, y si no fue Dios o qué sé yo, las cosas cuando no tienen nombre no existen, pues lo podemos ver de ese modo más empírico, no sé, diría un filósofo, o más de estudio académico. Tú no sabes que es algo o que existe algo hasta que ese algo tiene nombre. Ves esto y no sabes para qué sirve, porque siempre tomaste agua en vasos de plástico, pero bueno, te sirven que no sabías para qué era ese objeto hasta que verten allí un poco de agua y adquiere pues este objeto una nueva dimensión. Por eso el minicuentista, a la hora de escribir sus fábulas breves, apela a la importancia que tiene cada verbo, cada sujeto, cada palabra, cada sinónimo o adjetivo, como si la unión de ese adjetivo y ese sujeto hicieran chispas, pues también. Cuando leemos, aunque es un cuento un poco más largo de estos que vamos a escribir hoy, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, comienza así: en la unánime noche, tal y qué sé yo, no recuerdo más, pero ya cuando leemos en otro lado unánime y noche, ya eso es plagio, pues, ya eso es plagio. Tú incluso lees unánime solo y esto es casi que propiedad adquirida, derechos reservados de Borges. Con ese adjetivo, sí, ya es borgiano. Es como Disney, que se está comiendo todo, que si Fox, y lo otro. Bueno, Borges hizo lo mismo con este verbo unánime y con unos cuantos más, atroz, baladí, ya son como verbos borgianos que, caramba, a ti te da como que pena usarlos. Y si lo usas, quizás temas porque venga María Kodama, la viuda de Borges, y te eche una buena demanda. Quizás el minicuento más famoso de todos es El dinosaurio. Juan Villoro cuenta en un texto que se llama Monterroso, el primer operista de México, lo siguiente. Él estaba también en un taller como el que estamos hoy en día acá, en esta tarde lluviosa, y lo primero que se le ocurre decir a Augusto Monterroso, o a Tito, como le decían sus allegados, fue lo siguiente: Tito, me leí tu cuento y me lo sé. A ver, ¿cuál? El dinosaurio. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y Tito Monterroso le dijo: mira, no, eso parece una obra de Tolstoy. Y claro, y Juan Villoro vuelve sobre sus palabras y se percata de que le ha agregado esa I, que en realidad es: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Añadir solo esa I le confiere casi que una cualidad de novela tolstoyana o dostoyevskiana al texto. Tito Monterroso le contesta: no, mira, eso parece una obra, eso parece La guerra y la paz, pues también, quítale la I y mi cuento es eso: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. No sé qué evocan ustedes este cuento para Monterroso, o mejor dicho, para Juan Villoro, a través de este relato de Monterroso. Pareciera que asistiese a
la última frase de un cuento, de una saga, de una epopeya en la que el héroe estuvo huyendo por kilómetros, por valles, por ríos, por selvas, huyendo de esta bestia atroz que lo perseguía, sin escatimar esfuerzo por todo el mundo conocido, pues también hasta que logra refugiarse en algún sitio, logra descansar, logra recuperar fuerzas, logra dormir después de varias noches de persecución e insomnio, presa del temor, y logra de algún modo atenuar ese estrés al que lo tenía sometido el dinosaurio. Parece que existiéramos pues al final de un relato. Todos conocemos la palabra dinosaurio, tememos de un dinosaurio, no es lo mismo que escribiéramos aquí una mosca, aunque hay gente que le tiene miedo a las moscas, o una cucaracha, aunque hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, pero bueno, llamas a un vecino y le da un chancletazo. Este cuento quizás sea el más famoso de Augusto Monterroso, incluso más famoso que El Eclipse, que es un relato que le confirió quizás el premio más importante al escritor guatemalteco, y fue haber sido sancionado, haber sido censurado por la Iglesia Católica. Y él comenta al respecto: caramba, lo que todo escritor quisiera, que la Iglesia Católica te censurara, porque ya apenas tiene el rótulo de prohibido, todo el mundo quiere leer El Eclipse. Pues también ha sido traducido, ha sido antologado en miles y miles de libros. Pues también se lo voy a leer, es un relato breve de una página y se llama El Eclipse, como les había comentado. Fíjense que en el relato, antes de empezar a leer, no hace falta que nos explique el cuentista cuál es la personalidad del narrador, cómo está vestido, en qué momento histórico se lleva a cabo este cuento, el espacio geográfico, el espacio narrativo, el tiempo quedan abolidos, y ya por ciertas imágenes que están aquí endosadas en el relato, ya tú te imaginas lo demás. Pues también te imaginas el fragmento de esa historia y todo lo demás te lo cuentas tú mismo. Quizás en un cuento más largo, un relato, un cuento de unas 20 páginas, que como le decía, cuando dices cuento es corto, es una historia breve pues también, pero en este breve cuento, todo eso queda a merced del lector, y el lector ya añade todo lo demás. Las 200 páginas que requiere esta historia se le añade ya el lector por su conocimiento del mundo, por los documentales que ha visto, por los libros de historia que ha leído también. Ahora sí les leo. El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén.
2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Ya sabemos, bueno, que los mayas eran unos expertos vaticinadores y no hace falta, pues también, porque arruinarías el cuento, el mini cuento. En este caso podríamos esbozar aquí una reflexión, o más que una reflexión que lo defina, una comparación, como aquel dicho casi mítico ya del venezolano: mira, chiste contado es chiste arruinado. Pues también, si explicas más de lo necesario en el mini cuento, rompes la magia de su brevedad, de su fugacidad. Un mini cuento inclusive pudiera concebirse como aquel dispositivo, digamos, un libro de mini cuentos como el que ha de hecho editado Violeta Rosco en Fundación para la Cultura Urbana, donde de hecho entre los 400 relatos que hay convergen no solamente narradores, sino también vemos textos de Rafael Cadenas, que lo conocemos como quizás el más grande poeta de la actualidad, también no solo de Venezuela, quizás en lengua hispana, caramba. También hay textos, dicho sea de paso, de José Antonio Ramos Sucres. También hay textos, de hecho, de algunos poemas de Elena y los Elementos de Juan Sánchez Peláez. Son autores que al lado de su nombre aparece la palabra poetas, pues también. Por supuesto, hay autores como Miguel Gómez, está el mismo Jiménez Germán, Juan Carlos Méndez Guedes, cantidad de autores, narradores que los conocemos como autores del género narrativo venezolano, pues también. También, dicho sea de paso, bueno, la publicidad me incluye a mí un par de breves textos de Pasillos de Memorias, el libro que Elizabeth comentaba, y también incluye textos de Joel Villa, Miguel Hidalgo Prince y Alexis Pablo, con los que yo tenía un grupo literario en letra. Bueno, tenemos todavía, pero somos como Tears for Fears, que después de 14 años volvieron a sacar un disco nuevo. Quién sabe si dentro de 14 años volvemos a hacer otro recital, pues también. En otro texto que se llama Literatura y Vida, Monterroso habla pues sobre el género, comenta que más o menos lo que les he dicho al respecto sobre la brevedad, sobre esta rapidez que debe tener un relato, y concluye hacia el final con estas breves frases que es hermosísima y se las voy a decir. Antes dice lo siguiente: los cuentos que uno escribe no pueden ser muchos, existen 3, 4, 5 temas, algunos dicen que 7, con esos debe trabajarse, y en realidad, bueno, los temas de una historia no varía mucho: el amor o el desamor, la nostalgia, el miedo, el poder. Vemos una película y ¿de qué va esa película? Ah, una historia de amor. No, una historia de poder, Game of Thrones, qué sé yo. Siempre clasifican la película temáticamente y es una sola palabra, un solo tema, pues, y son pocos. Y bueno, en la lógica de Monterroso deberías pues escribir un relato por cada temática para no fastidiarte, pues también, para no fastidiar a tus lectores. En otro tanto de este texto comenta sobre sus talleres, esos talleres a los que refiere Monterroso en su ensayo. Bueno, él habla aquí de esos talleres, esa experiencia que ha tenido dando clases de narrativa, y se dio cuenta que muchos de sus talleristas, o son ahorita ustedes también aquí, decían, bueno, mientras escribo una novela y hago la otra, me pienso, investigo la otra, voy a escribir cuentecitos. Y él dice, no, caramba, un cuento es tan difícil, tan complicado de escribir como una novela, y es algo también afirmado García Márquez. García Márquez comenta, cuando echa el cuento de la pérdida de los 12 cuentos peregrinos, que eran como 99 historias, y rescató de memoria los 12 cuentos que publica en su 4º libro de relatos, que mira, un cuento es tan complicado
que una palabra de más, una palabra de menos, así como con el cuento del dinosaurio, que es una línea, puedes dañarlo, puedes destruirlo, pues también. En una novela, bueno, hay pasajes que a lo mejor un capítulo malo, o un personaje que no convence también, y la novela no deja de ser ni buena ni mala por esos detallitos, pues también. Por supuesto hay joyas de la perfección, como las novelas de Javier Marías, digamos, que es un maestro, un autor español que no se destaca por escribir ni cuentos, pero ya será hablar de ese autor para otra charla, pues también se los recomiendo bastante. Hacia el final, Monterroso escribe: la imaginación y la realidad nos dan generosamente los temas, las situaciones, los argumentos, las tramas de los cuentos, pero es solo el trabajo, vale decir, la elaboración artística, lo que puede infundirles vida en la literatura. El mundo, este día, este momento, están llenos de pequeños y grandes sucesos, reales o imaginarios. Hablemos de Siria o hablemos de la última telenovela, que el trabajo puede convertir en cuentos, pero desde que comencé a escribir son muy pocos los que he hecho míos. La vida es como un árbol frondoso que con solo ser sacudido deja caer los asuntos a montones, pero el verdadero escritor puede únicamente recoger, trabajar y convertir en arte, si es afortunado, unos cuantos, los más afines a su temperamento, los que verdaderamente los conmueve, y estos son para esos escritores, para unos escritores y aquellos para otros, y gracias a eso hay tantos escritores de cuentos en el mundo, cada uno trabajando en el suyo. Y lo bueno es que el árbol no se agota nunca, no se agotaría aunque lo sacudiéramos todos al mismo tiempo, aunque al mismo tiempo lo sacudiéramos entre todos. Es una cita, de hecho es una cita de Augusto Monterroso de otro ensayo. Tuvo aquí un momento Luis Barrera Linares, que es un crítico venezolano que se suele citar a sí mismo en sus textos, pues también. Y bueno, es como muy cómico. Aquí este texto está en un ensayo o en un libro que se llama La Vaca, y él, bueno, ha concluido su ensayo con un texto de sí mismo, pues. Pero es Monterroso y es un tipo que, bueno, que se le perdona todo, pues también. En su libro que les comentaba previamente, La Oveja Negra y demás fábulas, van a ver lo que les comento acerca de ese conocimiento del mundo, de la cultura universal, de la Biblioteca Central de Venezuela. Te paseas por la Biblioteca Central de Venezuela y conoces ya todos los cuentos de Monterroso, pues también esas historias que están allí colgando de ese árbol lleno de frutos, que tú las agarras y las haces tuyas. Por ejemplo, La Fe y las Montañas. Así, ¿se acuerdan cuando les comenté? Bueno, agarren un dicho venezolano o un personaje del imaginario urbano, la leyenda, como la Sayona. Bueno, tal cual hace aquí Augusto Monterroso. La fe y las montañas. Lo hace con un dicho bastante conocido. Ya me imagino que saben cuál es. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. La Oveja Negra, otro de sus textos. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, sí, es como un chiste también. Exacto. Buscar esos lugares comunes que decimos,
no sé, los cachicamos, el gato y sus 7 vidas, todo eso, y crear mini cuentos a través de eso que todo el mundo conoce. La tortuga y Aquiles. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000.000.000.000ésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Y otra más, la cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Y así iba. Es una parodia a esta fábula china, creo, o asiática, en la que es una mariposa que soñaba que era un hombre que soñaba y tal. Y bueno, Monterroso, jugando con esa estructura, ha hecho este cuento y le ha hecho un tributo de paso a Franz Kafka, que soñaba que era Gregorio Samsa, y Gregorio Samsa que era Franz Kafka. Que era una cucaracha. Exacto, les había dicho, hola, ¿cómo están, Gris? Chévere. Que en ocasiones los minicuentistas apelaban a la poesía, que parecía que la poesía y el minicuento, la minificción, se entretejían y creaban a sí mismos un género nuevo, pues también, un género fugaz en su lectura, pero que permanecía uno pensándolo, pues. O sea, se extendía, inclusive se puede extender toda una vida. Por ejemplo, un poema como Fracaso, quizás no te lo aprendes de memoria, pero sí te aprendes un verso, un fragmento, y ese poema, ese fragmento, ese verso va a estar allí siempre acompañándote, como si estuvieses leyendo ese mismo poema por los siglos o por las decenas de años que uno viva, pues desde el momento que lo leíste por primera vez hasta el final de tus días, y cada vez ese poema adquiere formas distintas, pues a lo mejor quiere decir para tu adolescencia algo distinto. Así me pasó, por ejemplo, con La Metamorfosis. Cuando lo leí, que si yo tendría 20 años, era una novelita, un cuento de terror, pues también un tipo que de buenas a primeras amanece convertido en un asqueroso insecto. Luego lo leí, no sé, a los 25, y me pareció, no sé, una novela que nos hablaba del apartheid, no sé, del extraño, del bullying, pues, porque no lo quieren. Incluso ni la hermana es la que medio lo soporta, pero la familia lo aparta, pues, el renegado, el aislado. Y ahora, bueno, que lo leo de nuevo a los 30, La Metamorfosis para mí es una novela que trata sobre, no sé, el destierro, porque es Gregorio Samsa que en su propio hogar se aparta del mundo, pues, desde un cuento de terror pasando por una novela que hablaba del bullying, metafóricamente, y ahora es una novela para mí que habla, bueno, uno escucha cada rato historias de países o de personas, incluso aquí en Venezuela, que tienen que irse, qué sé yo, o de otros países que tienen que irse por la guerra. Bueno, este señor, Gregorio Samsa, tiene que irse a otro lugar en su propia habitación. Recordemos que Kafka, bueno, vivió en los albores de la Segunda Guerra Mundial, y algo de eso hay en su narrativa. Exacto. De hecho, acabo de recordar esta entrada a uno de sus diarios, y dice así: eso es un minicuento, incluso de la categoría de los minicuentos históricos. Así como existen novelas históricas, uno pudiera incluso catalogar y hacer una antología de minicuentos históricos. Y dice así, me lo sé de memoria: hoy Alemania le ha declarado la guerra a Austria. En la tarde fui a nadar. O sea,
algo así. Uno pudiera, hoy el dólar está, hoy el cartón de huevo está en 3 millones. En la tarde fui a la universidad. Algo así. Claro. Algo así. Pueden ustedes como que emulando a Kafka, así como Monterroso se inspira en esta fábula china. Bueno, uno pudiera también, ¿por qué no?, inspirarse en estas obras kafkianas. De aquí voy a leer 3 textos muy breves y compruebo leyendo estos textos de Miguel Gómez, un autor que se le conoce por ser narrador. Ha ganado el concurso de cuentos del Nacional en 2 años, en 2010 y en 2012, con Lorena Llora las 3 en la primera ocasión y la segunda con un texto que se llama Julieta en su castillo. Urbana es el primer texto y dice así: Urbana es el nombre de la mujer indefinida que buscaba. Pregunté por ella en una esquina y me señalaron cierto callejón a oscuras. Ni siquiera había presentido quién podía estar allí. Me detuve antes de entrar. Miré a un lado y a otro. No vi a nadie. Era el momento indicado. Pensé, pero si en toda mi vida jamás había aprovechado una buena oportunidad, ¿por qué habría de aprovechar esta? Sin mirar atrás, regresé por donde había venido. Otro más. Todos los días, ninguno. Conocemos las asociaciones de condominio. Hemos sido víctimas de esas miradas intrigantes que las ancianas nos dirigen cuando desconocen por completo nuestras vidas privadas. Jamás asistí a sus reuniones, procuraba siempre evitarlas. Un día fui emboscado al salir del ascensor. No habría podido sobrevivir a tanta violencia. Nunca vería a los culpables, sin embargo, abrigaba mis sospechas. Y por último, tiene un nombre, el título es en latín, Ars Periundi. Hoy he perdido una buena oportunidad de empleo. No confían en los suicidas. Breve, casi que poético y a ver, en ocasiones desgarrador, pues también su narrativa. Es parte, pues, de lo que es el minicuento hoy en día. Ahorita vamos a leer unos textos más. Es un género, como pueden apreciar, que evita llegar a la página, porque si bien es cierto, les decía al principio, para concluir y bueno, definir un poco, cuento, ya remite a la brevedad. Voy a leer un cuento, no voy a leer una novela. Es algo que puedes leer, como decía Edgar Allan Poe, de una sola sentada, sin pasar varios días en eso. Un mini cuento, no sé qué será, y pareciera, pues también lo comenta Monterroso en su ensayo, que pueden existir tantas definiciones como lectores o como autores haya, pues, en el mundo. Un cuento corto podría ser algo que va de 10 a 5 o de 5 a 10 páginas. Él comenta, Monterroso, que fue de hecho antologado en un libro de 2 compiladores norteamericanos, y el libro se llama Short Stories, algo así como cuentos cortos, y los cuentos tenían 5 páginas. Entonces, un cuento de 5 páginas, si es corto, que es un mini cuento, que tiene una línea, una página, medio párrafo, no sé, 4 líneas nada más, acaso. Es complicado, pues, también, y la definición de mini cuento, bueno, aún se está gestando, y los invito, pues, ustedes como mini cuentistas que empiezan a hacer hoy, también no solamente a escribir mini cuentos, sino a pensar y reflexionar sobre ese arte, pues, también. Un libro hermosísimo que les voy a recomendar, pueden buscarlo en internet, Juan José Arriola, Bestiario. Hay un bestiario por allí que es el bestiario de Julio Cortázar, donde son cuentos de 20, 30 páginas. Bestiario apenas tiene una página, y de hecho Juan José Arriola, que en este entonces era como el pasante de Emilio Pacheco, el secretario de Emilio Pacheco,
le comentaba a Emilio Pacheco sobre sus creaciones y todo esto, y Emilio Pacheco le decía, pero bueno, pero escribe, muchacho, escribe, y tal, hasta que un día, en lugar de ser Emilio Pacheco el que le dictaba sus relatos o las cartas que enviaba a Juan José Arriola, fue Juan José Arriola, que le daba como que flojera en ese tiempo escribir, el que le dictó sus creaciones literarias a José Emilio Pacheco, y de eso resultó este libro de 23 joyas narrativas en las que nos habla de la jirafa, de los monos, el oso, los búhos, los felinos, cualquier bichito por ahí raro que ande caminando sobre la faz de la tierra. Bueno, aquí está fabulado. Voy a leer El rinoceronte, que me parece una obra maestra, una mini obra maestra, porque ahora todo es con mini cuando se habla de mini cuento. El gran rinoceronte se detiene, alza la cabeza, recula un poco, gira en redondo y dispara su pieza de artillería. Embiste como ariete, con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegato, en arranque total de filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo vapor. Cargados con armadura excesiva, los rinocerontes en celo se entregan en el claro del bosque a un torneo desprovisto de gracia y destreza, en el que solo cuenta la calidad medieval del encontronazo. Ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbanderos de la historia, con láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la mañana, el rinoceronte nos sorprende. De sus ijares enjutos y resecos, como agua que sale de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida torrencial y potente, repitiendo la punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, de azagaya y alabarda. Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y astrusa, porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endecha de marfil. Todos los textos pues son de esta manera de un calibre poético innegable. Pareciera pues que asistimos a un manual de biología. Preferiría haber leído el texto, la novela Bestiario en lugar de los cuadernos de biología de Serafín Masparrote. Quizás hubiera aprendido más de biología y de fauna y todo eso a través de estos minicuentos, donde la descripción quizás sea lo que más importa en estos textos, en estos relatos. Por cosas del destino, algún día llegué a Confabulario Personal, donde recoge, antologa más que todo, una selección de textos de Juan José Arriola. Juan José Arriola, por supuesto, escribió 3 veces más de lo que está aquí antologado, 5 veces más de lo que está aquí seleccionado. De hecho, para tener una idea, de los 23 textos de Bestiario, aquí tenemos a 12, o sea, el 50%. Pues todos son muy buenos. Pues también es como si en un disco un artista hubiera pegado la mitad de las canciones, hubieran sido hit parade pues allí en las emisoras. Hay textos muy breves, losografías que compiten en extensión con el dinosaurio. Aquí en Losografías, que es un texto de hecho en homenaje a su coterráneo Octavio Paz, que fue poeta y fue ensayista y premio Nobel en 1990, le dedica pues estos breves textos. Cuento de horror. Voy a leer esto. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones.
Cuento, parece que lo puedes meter en un tweet. Hay otro que, bueno, me van a perdonar. Sí, tiene menos de 140 caracteres, claro, o menos de 180. El tweet es perfecto ahora para los minicuentos y se hacen muchos concursos de Exacto, colocas el hashtag de quien lo organiza, algo más, y colocas allí el texto del minicuento. Tiene, de hecho, Juan José Arrola, aunque sí no es un minicuento, uno de mis relatos favoritos, que es El Guardagujas, que tiene algo así como 8 páginas. Tardas un tanto en leerlo. También tiene otro que sí, yo creo que se categoriza como minicuento, una página y media, depende de la edición, que se llama La Amígala, y trata de alguien que compra una arañita en un mercado tipo Mercifrica o Quinta Crespo. Se la lleva a casa, está muy deprimido porque lo ha dejado su mujer, y suelta la araña que, bueno, le han dicho en el mercado que es mortífera, y él dice, bueno, algún día esta araña me va a picar, y está siempre esperando esa picadura por noches y noches, hasta que, bueno, que esa picadura eventualmente, quién sabe cuándo, logre concretarse. Es un cuento que pareciera de horror también. Nosotros le, bueno, es un pelo más largo. Otros autores que han desarrollado el género minicuentista en Venezuela, además de Miguel Gómez, Salvador Garmendia. Aquí hay un texto que se llama Houdini, pueden buscarlo, bueno, en realidad se llama Houdini el Joven, pueden buscarlo en el blog del Instituto de Investigaciones Literarias, es un cuento muy breve, pueden leerlo allí, así no se lo estoy leyendo todo. Y otro autor que sí es como más conocido en esto de afanarse en la minicuentística es Ennodio Quintero. Voy a leerles uno pequeñito de él y comenzamos, no sé, a crear historias. Esto es un taller y, bueno, primero que todos escribirán un cuentecito. La muerte viaja a caballo, que es como de su cuento más importante, ¿no? Y fíjense, unas cuantas, casi que cabe en 4 tweets cabe. Esos tweets que manda, qué sé yo, Leonardo Padrón, que son como 7 tweets, algo así. Al atardecer, sentado en la silla de cuero de becerro, el abuelo creyó ver una extraña figura, oscura, frágil, alada, volando en dirección al sol. Aquel presagio le hizo recordar su propia muerte. Se levantó con calma y entró a la sala, y con un gesto firme, en el que se adivinaba, sin embargo, cierta resignación, descolgó la escopeta. A horcajadas en un caballo negro por el estrecho camino paralelo al río, avanzaba la muerte en un frenético y casi ciego galopar. El abuelo, desde su mirador, reconoció la silueta del enemigo. Se atrincheró detrás de la ventana, aprontó el arma y clavó la mirada en el corazón de piedra del verdugo. Bestia y jinete cruzaron la línea imaginaria del patio, y el abuelo, que había aguardado desde siempre ese momento, disparó. El caballo se paró en seco y el jinete, con el pecho agujereado, abrió los brazos, se dobló sobre sí mismo y cayó a tierra mordiendo el polvo acumulado en los ladrillos. La detonación interrumpió nuestras tareas cotidianas. Resonó en el viento cubriendo de zozobra nuestros corazones. Salimos al patio y, como si hubiéramos establecido de un acuerdo previo, en semicírculo rodeamos al caído. Mi tío se desprendió del grupo, se despojó del sombrero e, inclinado sobre el cuerpo aún caliente de aquel desconocido, lo volteó de cara al cielo. Entonces vimos, alumbrado por los reflejos ceniza del atardecer, el rostro sereno y sin vida del abuelo. Bueno, una épica, una batalla, una noche, parece también un cuento y un relato de terror también. Se los recomiendo profundamente, Ennodio Quintero, toda su narrativa. Ahorita acaba de ser publicada, no sé en cuánto estará el libro, pero bueno, algún día llegará aquí a la biblioteca, vamos a ver. Escríbele allí al lugar común, caramba, donen un libro, las obras completas de Augusto Monterroso. Ahora, bueno, les voy a dar, no sé, unos minutos, 5 minutos, escriben su cuento, lo leemos, y voy a leer, hablando de minutos,
este cuento de Moisés Scler, que es un autor brasilero, traducido aquí en Venezuela, que se llama Minuto de Silencio. Me dieron esto en el metro. Me sirvió creo que me va a servir solamente de marcalibros. Minuto de silencio. El rey murió y el gobierno decreta el día siguiente al del entierro, a las 10 horas de la mañana, toda la población deberá guardar un minuto de silencio. Así fue hecho y a la hora acordada un pesado silencio cayó sobre el país. Las personas que estaban en la calle se miraban unas a otras, absolutamente inmóviles, en silencio. Supuestamente deberían estar pensando en el monarca fallecido y de hecho muchos pensaban en él. En verdad casi todos, la excepción la representaba un profesor de matemáticas que apenas quedó en silencio se puso a hacer cálculos y descubrió que la suma de los minutos de silencio de 26.800.000 ciudadanos, cantidad de habitantes de la nación, equivalía a 50 años, exactamente la edad que tenía el rey al fallecer. Una vida se perdió, pensó el profesor, otra vida se está perdiendo ahora en silencio y luego, no se está perdiendo, no enteramente, pues algo descubrí, ¿qué será? En ese momento, en la maternidad, su mujer daba a luz a un niño que, portador de múltiples lesiones congénitas, no resistió. Vivió apenas un minuto, el tiempo suficiente para que la madre lo bautizara con el nombre del recordado rey. Bueno, también a veces los minicuentos, aunque breves, desarman al poder. Son aliados no solamente de la poesía, sino también del humor. Y Moisés Scler, un autor brasilero, no fue ajeno a estas prácticas. En su novela El ejército de un solo hombre, desnuda a las figuras de poder y un personajillo un poco alocado, enloquecido por la vida que le ha tocado vivir, hace un ejército donde todos son iguales. Es como si fuese una versión brasilera de Rebelión en la Granja. Y todos ellos, bueno, se abocan a reconquistar su país. Pues bueno, nada, escriban minicuentos. Además les recomiendo seguir en Twitter, ya que hablamos de Twitter, a Ramón Gómez de la Serna. Es un autor de greguerías donde une de una manera u otra lo que conocemos como aforismo, refrán con humor. Y seguramente leerlo los va a ayudar, los va a inspirar en esto de la creación de minificciones, sino también a agudizar esas frases que pueden ser incluso tuiteables en el futuro, así como también el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, donde define cantidad de cosas, cantidad de palabras. No sé, aborigen es buenísimo. Curandero, asesino sin licencia, por ejemplo. Aborigen, lo que ve. Magia, arte de convertir la superstición en dinero. Y entonces, aborigen, vamos a buscar aborigen. Aborigen es genial. Ay, caramba. Echamos para atrás. Es excelente. Abdomen. Ay, no lo encuentro. Aborígenes. Aborígenes. Ajá. Personas de escasa valía que suponen un estorbo, pues ocupan la tierra de un país recientemente descubierto. Es bueno, sí. Y no, y sigue. Eso es un estorbo, sí. No tardan en dejar de estorbar y pasan a fertilizar. Y otros aborígenes también, personas consideradas que no importunarán al lexicógrafo del futuro para que los describa. O sea, muy de lingüistas pues también. Los minicuentos a veces, bueno, apelan a la historia, buscan el humor, y ese humor a veces no es que es un humor de tipo chiste, como comentamos. También critican a estas ironías que ha tenido el mundo, pues también, una ironía afinada, y es lo que de alguna manera le da al minicuento esa fortaleza que tiene. No es un género que fue como este tipo de novelas que eran experimentales, donde no había comas, no había puntos, eran palabras tras palabras y tal, que de alguna manera si no lo haces muy bien terminas por hacer un
poner la torta con tu libro. Ha habido muchos autores así que bueno, que creo que ya es una práctica que se ha dejado. El minicuento parece que bueno, que tiene aún bastante vida por delante. Ricardo Piglia, en su libro Prisión Perpetua, comenta que la literatura del futuro va a estar construida por fragmentos de frases, como si fuera las ruinas de la literatura del pasado, pues también algo así lo define. Por supuesto, en ese relato, es un relato largo, es un libro que está compuesto por 2 textos de 100 páginas más o menos, quizás 80, y allí hay algo pues de ficción, pero entre esa ficción, entre las grietas de esa ficción se escapa algo que puede ser premonitorio para el futuro de esa literatura que vaticina Italo Calvino de aquí a 1000 años. Bueno, nada, a escribir minicuentos, no sé, podemos hacer algo, me siguen en Twitter, sigan los seguidores, yo los sigo a ustedes de vuelta. Te enviamos el cuento. Ponen Mario Morenza, arroba, y me mandan el cuento por allí. Okay. Y nos seguimos todos y Mario Morenza. Creo que ponen Morenza. Bueno, a veces yo pongo Mario Morenza, decían al lado de mí por allí. Y aparece un Mario Morena de México, que es como un candidato allí. Nadie lo quiere, de hecho. Y que no votemos por Mario Morena, es un corrupto. Y qué sé yo, dicen cualquier cantidad, pero después, ¿quiere buscar esto? ¿Quiere buscar a Mario Morenza? Le doy siempre buscar al menos famoso Mario Morenza y tal. Y allí, bueno, de vez en cuando aparecen cositas. Me pueden seguir allí en el Twitter. ¿Viste que se lanzó candidato también? Sí, también. Cuando despertó, el candidato seguía allí. Algo así. Y la tarea sería, bueno, hacer un relato de menos de 240 caracteres, que está ahorita 280 caracteres, que es más o menos lo que abarca estos relatos de Monterroso. Deberíamos escribir algo sobre el libro, ¿no? Bueno, puede ser, pueden buscar una temática. La temática sería sobre la semana del libro. Cuando desperté, el libro seguía ahí. No, ya todo el mundo lo ha hecho, pues también. Acaben la fórmula, por favor. Exacto. Sí, ¿hasta cuándo? Fórmula agotada. Sí, la fórmula. Ya lo exprimieron. Algo así. Hay como un renacer del cuento corto. Sí, también por esto de las redes sociales, se han hecho concursos por Twitter. De hecho, uno en Banesco, resulta que bueno, que el que ganó era un plagio. Y luego, bueno, vamos a dárselo al segundo. Y resulta que el segundo también era un plagio. Sí. Sí. Pero no un plagio tipo del de Monterroso, que bueno, que es como un homenaje, pues también es un homenaje, sino que un plagio, un guiño palabra por palabra, coma por coma, a otro cuento que no era de un autor tan conocido, pues también. En nuestra narrativa, de hecho, pueden leer, si está aquí en la biblioteca, El gesto de narrar, que lo antologa, es una antología que tiene un prólogo bastante extenso, un estudio inclusive de Julio Miranda. Y Julio Miranda hace una estadística. ¿Tú eres la chica de la estadística? No, la que se fue. No, Okay. Bueno, saludos. Y hace una estadística, algo así como que desde el final de los 60, o comienzo de los 60 hasta 1994, cuando se publica el libro El gesto de narrar, se publicaron no sé cuántos libros, X cantidad de libros de narrativa. Sumándose todos esos libros de narrativa, da algo así como 3.000 relatos. De los 3.000 relatos, 1.500 cuentos sobrepasaban las 2 páginas y unos 1.200 relatos la página, pues como que nuestra tradición en los últimos, al menos en la etapa de los últimos 30 años del siglo pasado, fue mini cuentística. Rara vez había cuentos raros, o sea, de un universo de 3.000 cuentos, digamos que esa es la cantidad. Lástima que no traje el libro, lo olvidé en casa. Algo así como el 50% eran relatos que sobrepasaban las 3, las 4 páginas. A veces podía llegar a 20 páginas, 30 páginas, pero eran en contadas ocasiones también. También proliferó mucho en los 90 las novelas breves, pues que no eran cuentos ni novelas largas, sino que eran como algo ahí que iba a mitad
entre una novela corta, un cuento largo, y que incluso podía uno decir que mira, esto es un cuento largo pero editado aparte, pues también como El perseguidor de Cortázar, que está incluido por primera vez. Las armas secretas es el relato que cierra este libro esencial de Julio Cortázar, y de vez en cuando lo vemos por ahí editado en solitario, solamente El perseguidor, pues como un cuento autónomo, no compartiendo páginas con otros relatos, en este caso bueno, Las armas secretas, donde fue publicado originalmente. Bueno, algunas preguntas que voy a apagar acá. Caramba, una hora.